En mi condición de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, hoy me dirijo a la clase jurídica, al país y, ¿por qué no?, al sector social organizado bajo cualesquiera de las modalidades que conocemos, una asociación, una fundación, los gremios en particular, para rechazar, llevarle a su consideración lo que es nuestro rechazo rotundo a lo que es una aprobación que, en aras de modificar la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, ha aprobado el Senado de la República ya después de una planteada discusión que nosotros nos conocíamos, pero parecería que fue una discusión con los proponentes de este proyecto de ley, que lo son básicamente los actuales jueces del Tribunal Superior Electoral, que encabeza el magistrado Camacho, y de igual forma pues los magistrados que son los que más han tenido un protagonismo pujante alrededor de todo esto, el magistrado Fernando Fernández y de igual forma Germeno Forastieri. Estos tres magistrados vienen de lo que ha sido pues el sabor amargo, si se quiere, de una competencia para conocer del tema de los gremios profesionales, afectando, ¿por qué no?, la libertad de asociación, y digo de una competencia que ganamos nosotros como Colegio de Abogados en el Tribunal Constitucional, que se la habrían adjudicado previamente por el reglamento que ellos mismos se habían dado, artículo 130, y donde se planteaba eso, de que eran competentes para conocer de los temas referidos a los gremios. Como se trató de un absurdo, el Tribunal Constitucional en una sentencia le dijo: no, ustedes no son competentes para darse eso por vía reglamentaria. Entonces llevaron este proyecto a donde los senadores con un sinnúmero de aspectos que no solamente se quedan en los referentes, que es lo que nos interesa al momento, pero no solamente se queda en lo relativo a adjudicarse la competencia en materia de los gremios y otras asociaciones, donde entra todo, clubes, fundaciones, ONG, el CONE como sector empresarial, las iglesias, los concilios, todo lo que esté organizado en función de una estructura legal, legislativa, de una formalidad que tenga que ver entonces con un proceso interno de cambio de autoridades, eleccionario, todo caería en manos de este tribunal. Un absurdo que ya nosotros habríamos ganado esa guerra, esa lucha en el Tribunal Constitucional, pero ahora se pretende meter también en otro absurdo por la vía legislativa. Decimos que también otro absurdo porque hay que entender que el artículo 214 de la Constitución de la República lista, el artículo 214, y ahí se puede presentar en pantalla, ese artículo 214, que es lo que está listando de manera precisa cuál es el rango, cuál es el fundamento esencial, especial, particular de este Tribunal Superior Electoral en materia de su competencia, referido a lo contencioso electoral, además de los diferendos que se den en el marco, en el plano de los partidos políticos de forma interna, los partidos políticos. De ahí que debemos entender que se trata de una justicia especial, de una justicia de sección, de una justicia política, de una justicia que solo debe interactuar en el marco de la Constitución y de los referidos a los temas democráticos, el sufragio universal, la voluntad popular, en los temas, reiteramos, propios de las decisiones políticas del Estado en el orden constitucional relacionados con los derechos de ciudadanía. Son innúmeras las sentencias que ya el Tribunal Constitucional ha tenido que ir evacuando, ir dando, en la medida que tiene que ir aclarando una serie de aspectos que se vienen sucediendo, definiendo los derechos de ciudadanía, en donde cabe un amparo, ya ha planteado que los derechos que hay en los gremios son derechos estatutarios, que no es lo mismo el voto de un conglomerado en una asociación interna privada que lo que sería ya en el plano constitucional, en el plano decisorio de cara a la democracia del país, de los temas públicos, nunca en un entorno privado. Todo eso lo ha venido desarrollando y explicando el Tribunal Constitucional. Entonces lamentamos
que estos jueces pues se hayan empecinado con el tema, parecería, del colegio, donde además lamentablemente se descalificaron también, porque aún en el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana hicieron lo que nunca se había hecho. No es solamente que se adjudicaron vía reglamentaria una competencia que no le correspondía y que ya había reiterado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional más amplia, no solamente que no le correspondía por vía reglamentaria, ni siquiera que se lo hubiesen dado también, tampoco por la vía legal. Ya el Tribunal Constitucional, y lo voy a explicar, había venido sentando las bases en ese orden, sino que también se le expuso, se le planteó en su oportunidad, pero se fueron más lejos, por eso digo descalificándose, y es muy lamentable, porque el magistrado Camacho era uno de los magistrados más estimados, más queridos por la comunidad jurídica en la República Dominicana. Yo recuerdo en aquel entonces una persona que ha dedicado gran cantidad de sus años, no solamente a la academia, a esa labor que siempre desarrolló con mucho activismo, sino también ese ejercicio, ese sacerdocio que hizo de la labor jurisdiccional como juez ordinario, fundamentalmente de los tribunales penales. Yo recuerdo en aquel entonces, cuando Subero Isa no aceptó ser un juez normal, después de que había sido presidente, y que renunciara. Yo recuerdo que yo fui uno, como sociedad civil, de lo que salí a pelear ese espacio para el magistrado Camacho. Ahí está en los medios. Yo salí a pelear porque era la persona que le correspondía. Un magistrado que debió en la actualidad haber sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta por aclamación, y que aun cuando entró al Tribunal Superior Electoral, venía también trillando el camino de la excelencia, pero con esto del colegio no sabemos qué fue lo que pasó, porque se expuso, se explicó de que era una irracionalidad, de que no le correspondía, pero esa irracionalidad la profundizaron más allá, porque hicieron lo que nunca se habría hecho, nunca se había dado eso en los anales de la jurisprudencia de la República Dominicana. Le hacen un planteamiento de una medida cautelar para que suspendiera la posibilidad de que a nosotros nos juramentaran. Pero como ya no habían juramentado, entonces extendieron y dijeron, bueno, esto que debió carecer de objeto, pero no carece de objeto, y se inventaron una figura. Fíjense la magnesia jurisdiccional que hicieron de interpretación, se inventaron una figura de que la medida cautelar era suspendiendo los efectos de nuestra juramentación. Una barbaridad sin precedentes. Pero más aún en esa sentencia, que no solamente era incompetente, sino que además de ser incompetente también plantearon esta modalidad nueva de medida cautelar. Encima de eso también conocieron en un amparo que no se había visto nunca, como si fuera un contencioso electoral o como si fuera un contencioso administrativo o una demanda principal, que es la que tiene cómo motivar, cómo anular una resolución. Entonces también procedieron mediante un amparo a anular una resolución, algo sin precedentes. Por eso digo, muy lamentable que se hayan descalificado, pero ahora se despachan, instrumentalizan a los senadores y le llevan esta propuesta. Que vamos a ver que no es solamente esa competencia que se estarían adjudicando, quebrando el Estado de Derecho, la institucionalidad y atentando contra la propia democracia, de esa libertad de asociación, de ese derecho fundamental que le toca a todo escenario interasociativo, intergremial, ¿verdad? De las ONG, de los clubes, esa modalidad interna privada que se da como mecanismo, como forma de organización y de interactuar en grupos, en colectivos particulares, que no tienen que ver con el ejercicio propio de la democracia en el plano, como lo ha dicho y como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional, en el plano de la Constitución, en el plano de la democracia participativa, en el plano de la política, esa justicia especial de sección que se llama Tribunal Superior Electoral, que es donde se pretende llevar esta competencia. Pero bien, se da todo esto, entonces instrumentalizan, le llevan esto a los senadores y los senadores lo aprueban. Muy lamentable, porque vamos a ver también cómo plantean una serie de desigualdades y de barbaridades a nivel, señores, lo que no ha hecho nadie, otras altas cortes lo que lo han hecho a nivel de reglamento, pero plantean también en el plano de un traje a la medida, en el plano de lo que sería la seguridad social, también un sinnúmero de aspectos que rompen con lo que sería esa igualdad, con lo que sería ese esquema, señores, de seguridad social que tenemos que darnos y que no puede ser por separado ni en los términos que se ha planteado. Eso lo vamos a ver ahora. Lo cierto es
que aprueban entonces la competencia en el artículo 12 de esta modificación a la ley 2911, orgánica del régimen, en este caso del Tribunal Superior Electoral, y en ese artículo, además de listar, de establecer las competencias de este órgano constitucional, entonces en el último numeral, el numeral 10, también se despachan planteando lo que se puede observar, lo que se puede ver en pantalla, un numeral que, como se puede leer, este numeral desborda, señores, toda la lógica de este procedimiento, de estas facultades que tuvo a bien en la sentencia que nos dio ganancia de causa a nosotros, tuvo a bien exponer y explicar el Tribunal Constitucional. Amén, reitero, de que eso se ha venido verificando en otras tantas sentencias, pero lo que yo quiero es que vean esto. El artículo 12, el numeral 10, conocer y decidir los conflictos que surjan a lo interno de los colegios gremiales constituidos por ley como corporación de derecho público. Ahí entra la ADP, el colegio de periodistas, el colegio de abogados, otros colegios, lo que son instituidos por ley. Pero además no se queda ahí, sino que amplía este entorno, este entramado, y dice también, o las asociaciones legalmente constituidas. Esa es una caja de Pandora. Ahí está el Consejo Nacional de la Empresa, todas las industrias, los empresarios, la asociación de bancos. O sea, si tiene que ver con un proceso interno eleccionario, eso tiene que ir a manos de los políticos, a una justicia política que no tiene lastimosamente lo que es el régimen ordinario, donde hay las garantías hacia la justicia ordinaria, donde hay un juez que no es cada 4 años, sino un juez que responde a una carrera, un juez que es del Poder Judicial, un juez donde tú tienes todas las garantías de todos los recursos, desde primera hasta la última instancia, sino que es una justicia en única instancia, una justicia política que normalmente opera para los procesos eleccionarios, y una justicia, señores, una justicia que, como vamos a ver, quiere ahora funciones que no le corresponden y que es lo que está buscando. Explayarse entonces a los clubes, a todas las asociaciones, a todas las ONG. Y como seguimos leyendo aquí, en relación a lo que tiene con sus elecciones para escoger los directivos, como también las impugnaciones contra las resoluciones, actos, todo lo que se deriva de esto. Una competencia que no se queda ahí solamente, como se ve en pantalla, en este numeral 10, sino que si nos vamos, la amplían un poquitito, porque entonces derivan entonces ya en el amparo, que bien pudo haberse contenido o estar aquí en estas pretensiones desbordadas, pero también si nos vamos al artículo 32, que también lo vemos aquí en pantalla, el artículo 32, en su párrafo, porque siempre lo integran en un párrafo, en este artículo 32, entonces hablamos de los amparos electorales con apego, con arreglo al artículo 72, a la ley 137, pero además en ese párrafo dice que el Tribunal Superior Electoral, párrafo único, el Tribunal Superior Electoral es competente para conocer el amparo electoral cuando se afecten derechos electorales a lo interno de los colegios electorales constituidos por ley como corporación de derecho público y los gremios o las asociaciones legalmente constituidas. Ahí vuelven a integrar, a ampliar todo el espectro, que no solamente se queda en los gremios, sino que incluye también las juntas de vecinos, las iglesias, todo lo que esté instituido como una organización no gubernamental o como una asociación que tenga pues un fundamento legal en términos de su estructura. Y también dice aquí, en ocasión de la celebración de las elecciones para escoger sus directivos. En ocasión de las elecciones, pero esto le da una amplitud todavía mayor, o sea que no sería solamente las elecciones, aunque está haciendo el planteamiento, sino que los derechos que se derivan, porque ya un amparo es en relación a los derechos que se derivan en la materia electoral, que pueden ser previamente conducentes a un proceso eleccionario. Entonces ahí amplían también la competencia. Eso no es viable, eso no es posible, porque estaría violando precedentes del Tribunal Constitucional. Nos vamos a referir a una sentencia que para mí es la más emblemática, es la sentencia TC 0508/21, la sentencia TC 0508/21. Esta sentencia, una sentencia importante del año 2021,
Ustedes recuerdan que el Tribunal Superior Electoral llegó en su reglamento, en los artículos 190 al 213, a listar, a plantear todo un procedimiento, porque las leyes electorales todas, en función de la facultad y de la calidad del legislador, adjetivo del legislador, senadores y diputados, llegó a darle un tema que guarda hasta mayor afinidad con lo que son sus propósitos y con lo que es su realidad, que pudo haber sido hasta entendible, pero no, por las razones que vamos a esbozar y que planteó el Tribunal Constitucional en su sentencia. Este tribunal tenía las facultades de conocer de los delitos electorales, listados en 3 leyes, en todas las leyes electorales. En el artículo 25 de la 2911, de la orgánica del Tribunal Superior Electoral. De la 15-19 también, en el artículo 281, le daba la competencia para conocer el Tribunal Superior Electoral de los delitos electorales que se dieran en los procesos eleccionarios. Pero también en el artículo 81 la ley de partidos políticos, algo que fue desarrollado en los artículos 190 al 213 del reglamento del Tribunal Superior Electoral. Llegaron hasta nombrar, hasta designar, yo recuerdo el magistrado Madera, era el que iba a fungir, como te venía del Ministerio Público y tenía alguna experiencia en la parte penal, el que iba a fungir como juez de la instrucción en ese proceso. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Se quita la correa prácticamente y le dice al legislador adjetivo: tú no tienes capacidad, tú no tienes posibilidad de plasmar eso en 3 leyes, porque ese tribunal no es un juez natural, porque ese tribunal no puede irse más allá de esa reserva de ley, de esa capacidad reglamentaria que tiene ese tribunal y que tú tienes como legislador para salirte de lo que es el entorno base limitado que te da la Constitución a la hora de especificarte cuáles son tus funciones, cuáles son tus facultades. Tú no puedes desvirtuar, tú no puedes desnaturalizar esto que te doy como parámetro en el 214 a la hora de decirte que tus competencias son esta y esta. Esa facultad, esa capacidad que tiene el legislador de desarrollar es con relación a esos parámetros, a esos criterios. O sea, a ti no se te puede ocurrir porque te digan: mira, la Constitución te dice que tú puedes poner un puesto para graficarlo y que se puede entender, que tú puedes poner un puesto para vender huevos. Pero como tú estás vendiendo huevos, se te ocurre que no, que los huevos son proteínas y que también puede vender jugo porque se vende jugo, porque la gente acostumbra, el plátano también porque acostumbra a ampliar ese negocio y poner los plátanos porque eso va a servir para un mangú y te dijeron que es huevo lo que tú puedes vender, la Constitución, y tú vas entonces por la vía: no, yo creo que esto es bueno seguir ampliándolo y voy a vender plátano y voy a vender yuca porque todos esos son derivados y voy a vender también azúcar para el flan y voy a vender leche. No, la Constitución no te permite eso. En materia de los órganos constitucionales es diferente cuando tú eres que crea algo, pero lo que está delimitado en órganos constitucionales en la Constitución es diferente. No puedes hacerlo. Y ha sido reiterativo. Por eso el Tribunal Constitucional le dijo al Superior Electoral: ustedes no son competentes y legislador, tú no puedes hacer eso porque te está saliendo de lo que es tus núcleos, de lo que son tus posibilidades, de lo que son estas pautas. Ahora lo están haciendo peor, porque si nos ponemos a examinar, guardaría más relación los delitos electorales en el marco del proceso de la celebración de las elecciones que lo que están planteando, que es irse, es salirse, es explayarse fuera de su espectro natural para meterse en un tema interno afectando, señores, afectando el Estado de Derecho, afectando la libertad de asociación, porque ¿qué tú buscas en intereses de bancos comerciales a nivel de su asociación, de los empresarios, a nivel de intereses de un colectivo que tú no tienes incidencia, que no tienes que meterte porque se te ocurrió que tú quieres legitimar lo que hizo en contra tuya el Tribunal Constitucional, que no tenía otra cosa que hacer? Son sus antecedentes, son sus precedentes, porque si no hubiese sido el hazme reír y tú quieres enfrentar eso, enfrentarlo con los legisladores ahora. No, tú dices que nosotros no somos competentes, nosotros somos competentes y somos competentes ahora por ley. No, no es viable, no es posible. Entonces, eso es lo que nosotros queremos establecer, de que no es posible esa competencia, y nosotros como Colegio de Abogados vamos a ir a todos los espacios, a todos los escenarios de concretarse este despropósito. Por eso le hacemos un llamado a los diputados para que hagan las correcciones que no solamente ya se van a quedar
a la hora de hacer una revisión seria de esta ley, que no solamente deben quedarse ahí. Porque es tan perturbador también el esquema, el sistema, los privilegios irritantes que se han planteado a nivel de un eventual o de una posible seguridad social, un traje a la medida de estos funcionarios que pasan de forma transitoria en materia de seguridad social, donde están planteando en esta ley, en esta propuesta, en estos cambios, que hay que decir que no solo es una ley, los políticos debieron también haber revisado esto, porque hay muchos temas ahí que rayan en la perturbación. No es una ley orgánica, no es solamente orgánica, no es la estructuración, no es la mecánica interna del Tribunal Superior Electoral, no. Es una ley de los procedimientos también. Hay temas ahí que los políticos deben observarlo, deben sentarse, pero yo no voy a meterme en esa parte. Yo me voy a quedar también en el tema de la seguridad social, que es un tema que nosotros en lo personal, en lo particular, hemos abrazado y que no podemos ya, que se le den niveles de institucionalidad a nivel de clavar esto en leyes, porque otras altas cortes y los que se han atrevido a darse su régimen interno, independiente, lo han hecho de forma reglamentaria para que el que venga, si ve que eso es una barbaridad y que le han develado ese régimen interno que se ha dado, poder quitarlo, poder llevárselo, poder desaparecerlo, pero ahora no, ahora se quiere clavar, señores, en una ley, un sistema particular, un sistema en los artículos 42 al 48 de 51 artículos que tiene este proyecto que fue aprobado en el Senado de la República, donde hablan de la figura del juez emérito, o sea, los jueces cuando terminen su mandato de 4 años van a disfrutar de los mismos beneficios que los que están adentro. Los mismos beneficios para el que pasa 4 años. Los salarios serán equivalentes a los de los jueces del Tribunal Constitucional. O sea, ¿cuál es la relación? Bueno, que son altas cortes, que tienen un nivel X ambos, sí, pero responden a un esquema diferenciado, como también la Suprema Corte de Justicia, que es un proceso acumulativo de carrera. Y los jueces del Tribunal Constitucional, si vamos a hablar de un sistema, de un esquema de pensión, tienen 9 años. O sea, tienen cómo ir aportando, cómo ir haciendo un fondo. Pero cómo en este proceso, en esta movilidad, para irme al tema de las pensiones, las inequidades que hay planteadas aquí, tú me vas a decir que con 4 años tú vas a tener algo equivalente a los jueces del Tribunal Constitucional, en términos de los beneficios. Que vas a tener exoneraciones cada 2 exoneraciones por lo menos ilimitadas durante los 4 años. Porque dice que por lo menos cada 3 años le toca una exoneración. Pero la primera le toca, o sea que esto ha sido quirúrgicamente organizado. La primera le toca cuando tienen 1 año en servicio y la segunda a los 3 años porque no se computan la primera que reciben. Por eso ponen 1 año, no es que la van a tener como beneficio cuando tienen 3 años. Entonces tendrían 2 exoneraciones ilimitadas. La de los diputados le quedarían pequeñitas, chiquitas, la de los senadores, porque estas son abiertas, ilimitadas. 2 exoneraciones, armas de fuego de cualquier calibre, bueno, pero armas cortas, pero de cualquier calibre, para su seguridad personal, placa para sus vehículos y los vehículos también privados, los vehículos, no es que tienen un vehículo, los vehículos, o sea, ahí entran todos, los vehículos privados, personales, seguridad personal y familiar, seguro médico, de vida, o sea, una serie de prestaciones que todas también la dejan a una reglamentación donde ellos serían jueces y partes porque son quienes van a plantearse su propia reglamentación. Nos vamos a encontrar entonces, y vamos a verlo aquí en pantalla, los artículos 42, 43 y 44. Pasaportes para los familiares, pasaportes oficiales, pasaporte diplomático, la permanencia en el servicio. Todos los jueces tendrán derecho a que el Estado, el artículo 43, armas cortas de cualquier calibre para su defensa personal y que todo esto tendrá que ver con su reglamentación interna. Ahí es donde entra ahí a lo que estamos haciendo referencia a la discrecionalidad de ser jueces y partes. Importación de vehículos, todos los jueces del tribunal, así como su secretario general, tendrán derecho a la importación, bueno, también el secretario general, de un vehículo de motores exonerado, libre de impuestos de todo tipo, y ahí lo especifican. Pero dicen más adelante que el derecho a la importación se va a adquirir, en el párrafo 1, ahí lo vemos en pantalla, a partir del primer año del servicio. Y como es cada 3 años, que lo dice también
El párrafo 2, que el derecho a la exoneración se renovará cada 3 años. Recibo el primer año, antes de irme recibo entonces la otra exoneración. Placas oficiales también para todos los vehículos. Y también las condicionantes del retiro, señores, aquí vemos los artículos 47, el tribunal queda facultado para instruir su régimen de seguridad social en un plano de desigualdad, su seguro médico, vida. O sea, lo van a decidir, lo van a terminar al margen, señores, ahí lo vemos en pantalla, del entorno normal y natural que supone la seguridad social como régimen general para todos los empleados del Estado. Se dice aquí que van a establecer todo lo que ellos entiendan a partir de la reglamentación con algunos parámetros, pero la discrecionalidad de la reglamentación. Vamos a ver este último artículo, el régimen de seguridad social. Ahí lo vemos, artículo 47. El Tribunal Superior Electoral queda facultado para instituir el régimen para los jueces del tribunal, que incluya un seguro médico y un seguro de vida, cesantía voluntaria e invalidez. Vamos a ver que el párrafo dice que se establecerá por vía reglamentaria una escala para las jubilaciones de los magistrados. Estamos hablando 4 años en una labor de tránsito, pero bien, es una estructura interna. Pero fíjense este párrafo 2 del artículo 47. Todo juez del Tribunal Superior Electoral que haya cesado por jubilación en el ejercicio de sus funciones recibirá el mismo tratamiento y distinción que los jueces en servicio. Podrán ser llamados en consulta en cualquier caso por el Tribunal Superior Electoral. Lo mismo serían considerados, fíjense esto, meter esto en una ley, como jueces eméritos y gozarán de los mismos beneficios que los jueces en servicio, los mismos beneficios que los jueces en servicio. Ahí, aunque hablan los mismos beneficios que los jueces en servicio, aun cuando hablan que mientras duren el proceso, pero aquí se plantea entonces, si se quiere, una contradicción, porque los mismos beneficios de los jueces en servicio, habrá que ver si el reglamento va a incluir que se le vaya renovando las exoneraciones cada 3 años a quienes estén fuera, porque son los mismos beneficios, y ese es un beneficio. Habrá que ver esa parte de esa condicionante de juez emérito. Pero vamos a ver esto también. El tribunal queda facultado para un régimen de retiro para los jueces del tribunal. La categoría, bueno, vamos a ver el párrafo, ahí lo vemos en pantalla, el párrafo. Se establecerá por la vía reglamentaria todo lo relativo a ese régimen, el cual se indicará, entre otras cosas, una escala de la jubilación de los magistrados obligatoria con la edad, tiempo prestado en la administración pública, la invalidez y demás. Bueno, aquí vemos entonces cómo este esquema de seguridad social de este tribunal está planteando una revolución, señores. Está planteando una revolución que es un tema en materia de seguridad social. En materia de seguridad social que plantea, yo no voy a criticar, veo que son muchas las prestaciones, no voy a criticar esas prestaciones, pero sí tengo que criticar el plano de la desigualdad y la caja de Pandora que va a aperturar esto, porque todo el mundo va a querer también un régimen particular, un régimen especial, y si estamos hablando de estos antecedentes, de exoneraciones, que son una de las discusiones que se tiene en el tema de los diputados y senadores, de que sea considerado que es una exoneración, vamos entonces a extender esa prostitución a un tribunal superior electoral, algo que es criticado. Una exención, ni siquiera de una, sino 2 exoneraciones abiertas. O sea, ¿para qué tú vas en menos, además de que te está sirviendo también un vehículo de motor el tribunal? Por otro lado, también hay que darte 2 exoneraciones. Con 4 años que tú pases por ahí hay que darte un sueldo equivalente, equitativo, igual a lo del tribunal constitucional. Unos jueces que duran 9 años aportando lo del tribunal constitucional, en 4 años te va a tocar eso. Aun cuando tú lo supeditas o dices, bueno, que habrá que ver también lo que hiciste en la administración. Pero la reglamentación, el desarrollo también te vas tú a erigir como juez y parte, porque es el que va a hacer eso. Entonces, todos esos temas, esa competencia de los gremios, esa competencia de todas las asociaciones, son perturbaciones que en nada aportan, que tienen que ser observadas, que tienen que ser discutidas, porque si no, no hay otra posibilidad que no sea entonces una movilización social.
Yo que no soy muy dado a toda esta protesta, tendré hasta que integrarme a los campamentos y demás que haya que hacer en el Congreso para velar en esto. Como no hay equilibrio institucional, democrático en el Congreso, porque no hay de la oposición. No hay de la oposición, una mayoría absoluta, aplastante, entonces esto pudiera también pasar de forma fácil, pero eso es lo que va a hacer eso, que tengamos que empoderarnos, que tengamos que una especie de resistencia nacional para todas estas barbaridades, para todas estas inequidades, que pasan como que no se está dando, como que no está pasando nada, que eso es normal, todas estas condiciones, todas estas barbaridades, un tribunal que lo que habrá que considerar en lo sucesivo, porque ciertamente tiene hasta poca razón de ser, porque hay también otras facultades que le dan las leyes del régimen electoral y lo que tenía que ver también con la 659, 423, todas estas leyes también le asignan facultades que no le corresponden, que también vamos a llevar ya de esas leyes para ir avanzando ese proceso, un recurso de inconstitucionalidad al tribunal. Como colegio de abogados lo vamos a hacer. La facultad de las actas del Estado Civil, de las rectificaciones, eso es un adefesio, eso es una violación al acceso a la justicia, porque es un tribunal que no tiene una connotación nacional. Lo que tiene que ver con la rectificación de las actas, algo que es un derecho fundamental de los dominicanos, el tener en paz, organizado su identidad, tiene un carácter instrumental, esa posibilidad de que tú tengas la rectificación, de que tú tengas eso saneado, porque eso te impide que tú puedas ejercitar otros derechos. Y hay que venir al Tribunal Superior Electoral en el tema de las actas del Estado Civil, en el tema del cambio de nombre. Eso no pueden tampoco tenerlo por ley, porque eso no le corresponde en función de sus facultades por parte de lo que es ese listado, esa capacidad limitativa, organizada, estructurada que tiene en el artículo 214 de la Constitución. Entonces, eso también hay que quitarlo. Lo ideal sería, en una eventual reforma constitucional, eliminar ese Tribunal Superior Electoral y llevar entonces una cuarta sala, que es una propuesta, una cuarta sala que maneje lo electoral y lo administrativo desde la Suprema Corte de Justicia. Que la tercera sala, que tiene lo relativo a la tierra, que tiene lo administrativo y que tiene lo laboral, solamente se quede, que es donde hay una cantidad apreciable de carga, que solamente se quede con lo laboral, señores, lo laboral y el tema de las tierras. Que sea una cámara que se encargue de esas materias. Y otra entonces, lo electoral, lo administrativo y lo electoral, que son ámbitos, que son materias fines y que tienen que tener ese tratamiento uniforme, porque ciertamente es una negación ese Tribunal Superior Electoral y por eso se quiere hacer toda esta gimnasia para buscarle la justificación, para meterle un régimen de pensiones en este nivel superior al del constitucional, superior a cualquiera, porque no es ni siquiera de los que están, son los mismos beneficios, es la categoría de juez emérito, o sea, meter esto en una ley. Bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? Aguantarán las arcas públicas, que con esa mínima modalidad de apenas 4 años, el que pase por ahí se lleve todo esto, tenga todos estos beneficios. ¿Podrá cada uno hacerse un traje a la medida porque sea un órgano constitucional? ¿Seguirán ahorita en eso también lo de Cámara de Cuentas? ¿Tomarán la palabra también lo de Junta Central Electoral y también vendrán con una propuesta similar o superior de miembro emérito y que tengan todos los mismos beneficios? Él, sus familiares, mientras vida tengan, podremos asimilar esa carga. Entonces eso es lo que nosotros pedimos, que se reflexione sobre esta propuesta de ley. Los diputados, nosotros vamos a llevar eso a donde tengamos que llevarlo, con todos los mecanismos que nos acuerdan, como colegio, como no colegio, como sea, en lo personal, en lo particular, como sea, vamos a llevar ese tema. Porque este país hay que darle el sentido de institucionalidad. Eso no es posible. Y gracias a Dios que hemos podido advertir todos estos hierros, todas estas fallas, a partir de esta perturbación innecesaria de meter los gremios, de meter las asociaciones, de meter las fundaciones, de meter los clubes, de meter las ONG en este ámbito de competencia. ¿Con qué propósito? No lo conocemos. Desvirtuando, desnaturalizando
lo que son las funciones constitucionales de un órgano constitucional que estaba llamado a ser la puerta, la luz, el equilibrio democrático en la República Dominicana, y entonces continúa con esto, descalificándose. Esas eran las observaciones que nosotros queríamos hacer. Hasta un próximo seguimiento en este tema que apenas la lucha inicia.